Buenas tardes, estamos con el profesor Guillermo Bencarejo, quien es el coordinador de emprendimiento de la sede virtual Distancia en la unidad de transversales, proyección social. Muy buenas tardes, Jorge. Profe, el día de hoy tenemos una pequeña entrevista en la cual queremos mirar su punto de vista sobre el proceso de evaluación que tienen en las aulas virtuales. La primera pregunta es, ¿cómo debería ser la evaluación en el contexto universitario? Bueno, yo creo que la evaluación en contexto universitario debe estar necesariamente articulada con el contexto real. Cada evaluación que se desarrolle debe tener en cuenta las competencias que el estudiante debe desarrollar o fortalecer para poder no solamente ingresar al campo laboral, sino para desarrollarse en comunidad. Nosotros sabemos que las competencias que se están exigiendo son las competencias del ser, que deben dar cuenta de la actitud, la personalidad, los rasgos de personalidad y todas aquellas características que son orientadas hacia la persona. La otra, las competencias del saber, que están orientadas a los conocimientos que debe tener para desarrollar sus actividades, y las últimas, las del hacer, que van orientadas hacia la experiencia, hacia desarrollar las cosas como tal. Entonces creo que es muy importante articular todos estos tipos de competencias hacia el contexto en el cual se va a desenvolver. Hay que obviamente analizar cuáles son los gustos, preferencias, aficiones de la persona y cuáles son sus pretensiones para un futuro. Bajo este panorama se debe evaluar universitariamente. Por lo tanto, una orientación profesional debería hacerse correctamente al ingresar a un proceso formativo, de manera que cuando se evalúa necesariamente lo que estamos desarrollando en él. Porque desafortunadamente a veces se evalúa una serie de conocimientos, pero no se miran otros contextos adicionales que hacen parte de las competencias que debe tener. Entonces podemos mirar que la evaluación puede ser el ser como el ser humano, el saber, sus conocimientos, y el hacer es ya depende de la experiencia que tenga el estudiante para hacer una buena evaluación. Y eso contextualizado, ¿sí?, en el papel que está desempeñando en una sociedad. Perfecto. Esa debe ser una evaluación. Bueno, como segunda pregunta tenemos, ¿cuáles son las prácticas evaluativas que menos le agradan en el contexto universitario? Yo creo que lo que uno menos puede pretender evaluar es el aprendizaje memorístico, ¿sí? Estamos en unos procesos pedagógicos nuevos donde se va a fortalecer eso que estamos hablando, la contextualización de un conocimiento en un escenario, en un sector, en una sociedad. Entonces, lo que a mí menos me agrada realmente es que uno tenga que preguntarle al estudiante, enumere, enuncie o dígame cuáles son tales cosas. Él puede saber y puede decirlo, pero creo que la base fundamental de la evaluación puede estar en ¿para qué me sirve eso? Entonces, enumérelo, pero dígame para qué me sirve. Entonces, creo que el aprenderse de memoria hoy nos sirve. Por ejemplo, si nosotros analizamos un programa, psicología no le sirve de nada conocer los procesos psicológicos, la metacognición y todo eso, si no vamos a saber cómo se debe aplicar los procesos de diagnóstico en el ser humano o guiar, digamos, un proceso de análisis de conductas, si solamente conocemos qué es, pero no para qué sirve. Entonces yo creo que en cada uno de los programas académicos lo que menos se debe evaluar es que la gente se aprenda de memoria las cosas. Ok, que todos la evaluación de una vez memoricen, contesten y terminen. Claro, porque la persona se aprende de memoria, pero cuando llega al contexto real no sabe cómo llevarla a cabo. Y ahí empieza el problema de los profesionales. Entonces nos hemos dado cuenta de muchas cosas que se le evalúan a los estudiantes, que dan cuenta de un número, pero no se entiende ese número para qué le va a servir. Entonces eso sirve para la arquitectura, para la medicina, para el derecho, para todas las carreras, incluso las carreras de ciencias humanas. A veces saben cosas, pero no saben cómo aplicarlas. Saben que es un árbol de problemas y qué partes tiene, pero cómo lo aplican en su contexto, en el desarrollo de su labor profesional. Bueno, como tercera pregunta tenemos, ¿cuáles son las prácticas evaluativas que privilegian en su ejercicio como docente? Prácticas evaluativas que yo privilegio en mi ejercicio docente están el de cómo los estudiantes hacen la aplicación de los conocimientos en un contexto real. ¿Por qué? Porque sabemos que las instituciones educativas están supeditadas a una rúbrica que está articulada con un currículo y que debe dar cuenta de una serie de conocimientos y competencias que debe cumplir. Pero
yo privilegio es cómo los estudiantes hacen la aplicación de ese conocimiento en un contexto real. Ejemplo, yo le puedo preguntar qué es creatividad, qué es innovación, cuáles son las características que debe tener una persona creativa, cómo se debe desarrollar, qué metodologías hay, qué herramientas. Pero eso no me hace o no me permite ver si él es creativo o no. Él sabe qué es, pero no puedo evidenciar si él realmente lo es. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues que aplique todo eso que sabe en un contexto real, en un escenario donde nos muestre realmente qué es la creatividad desde su propia experiencia. Creo que esa es la mejor manera de privilegiar. Obviamente uno tiene que seguir una serie de parámetros que están establecidos, pero en el desarrollo de un trabajo, de una experiencia, de, no sé, una actividad, yo puedo también evidenciar qué tan creativo es la persona, la manera como entrega el trabajo, la manera como creativamente lo desarrolla y todos los demás parámetros que dan pie a que yo piense, analice y evalúe si realmente la persona tiene las características de lo que es un creativo. Entonces, esa es la mejor manera de evaluar. Yo creo que necesitamos evaluar un poco más sobre la experiencia y sobre la práctica, que es la manera de dar cuenta realmente de qué tanta aplicación, asimilación hace el estudiante sobre los conocimientos adquiridos. Claro, podemos llevar la teoría más hacia la práctica, ¿sí? Cómo el estudiante se puede desenvolver en un caso, ¿sí? No solamente es llenar un formato, algo que se memorice, sino que es verlo en la práctica si está aplicando todos los conocimientos. Por supuesto que sí. Bueno, muchas gracias a todos, mi nombre es Jorge Aldana, este video es hecho para el diplomado. Muchas gracias.